Muchas gracias a quienes son fieles y se han enganchado con este programa que hemos dado en llamar Conversaciones Presidenciales, el Paraguay a partir del 2028. El Paraguay a partir del 2028 es una iniciativa impulsada por el diario y el grupo comunicacional 5 Días, con también la iniciativa también y el impulso del Club de Ideas, del cual soy presidente. Yo soy Víctor Raúl Benítez, como ustedes saben, yo soy economista y soy un fanático de hablar con la gente, de dialogar bajo los principios de la civilización, del diálogo estructurado. Dicen que la filosofía y el diálogo es el pensamiento en armas para la política, que es la transformación de la realidad. Ese es nuestro propósito. Suponemos, y nuestras hipótesis dicen, de que cuando la gente conversa, en algún momento dado la gente puede llegar a algún grado de consenso, a pesar de las diferencias en perspectivas, en datos, en evidencias y hasta en conclusiones. Estamos aquí hoy en el piso 15 del Paseo La Galería, un día otoñal espléndido. Estamos grabando de manera mañanera. Como ustedes saben, esto va a ir en varias veces, será emitido por 2 o 3 canales en streaming, tanto en el canal de 5 Días, que va por la televisión por cable, en el canal del Club de Ideas y en algunos otros canales con los cuales estamos en este momento realizando algunas alianzas. Ya hicimos la primera edición, el Paraguay a partir del 2018. Organizó también el Club de Ideas. En aquella época, en el World Trade Center, aquí al lado, nomás en el edificio adyacente a donde estamos, que es el Paseo La Galería, nosotros organizamos en el 2017 el Paraguay a partir del 2018. En aquella ocasión nos hablamos precisamente con todos los candidatos presidenciales de aquella época. Invitamos a todos, pero solo uno vino y salió presidente. Tuvimos el Cabure Iragüe, como decimos en paraguayo. Bien en paraguayo vamos a hablar hoy. Y salió presidente el señor Abdo. El único que aceptó la invitación vino, él se rodeó de intelectuales como Benjamín Fernández Bogado. Estuvieron otros también, vamos a decir, políticos, como el doctor Enrique Riera, el doctor Rafa Filisola. Pero también hablaron intelectuales como Benjamín y otros más. No recuerdo todos los nombres, pero salió un libro que también saldrá en esta ocasión. Haremos un diálogo estructurado, una conversación presidencial con los precandidatos presidenciales. Posteriormente haremos un gran evento, el Gran Soirée, como se decía antes, con alfombra roja. Probablemente aquí en el Paseo de la Galería u otro lugar estábamos preparando. Y allí ellos también podrán conversar con algunos mentores, interlocutores o curadores, entre los cuales pienso estar yo mismo también. En el día de hoy invitamos y aceptó cordialmente la invitación. Tenemos el privilegio de conversar con el doctor Arnoldo Vins, a quien ya lo saludamos y le damos un buen día. Un gusto saludarte, Víctor Raúl. Gracias por la convocatoria y gracias también por la iniciativa. Creo que es muy importante debatir, dialogar, planificar juntos ese Paraguay que deseamos realmente entre los buenos paraguayos. Así que aquí presto para compartir contigo este tiempo. Muchísimas gracias, Arnoldo. Vamos a tutearnos, somos amigos de varios años. Así, de hecho, hemos encarado todas las entrevistas. Entre 10 y 11 son los precandidatos. Eso es la democracia, ¿verdad? La democracia participativa no solo es la electoral, sino que también la posibilidad de que la ciudadanía escuche opiniones, escuche puntos de vista, escuche propósitos que pueden ser divergentes, otros pueden ser convergentes, escuche cuáles son las conclusiones a las cuales ustedes van llegando. En Paraguay se habla poco. De paso ya te comento y te advierto que una de las cosas que medio que me picha, se picha. Podemos hablar guaraní. Muy importante. Bueno, se picha y la aplanadora. Votación jape a este parlamento. Eso no es bueno, no forma parte de la democracia,
Si tú llegas, Arnoldo, esperemos que tengas un parlamento que te acompañe, claro, pero que también te esté controlando, multicolor. La primera pregunta, yo anoté varias preguntas, pero te voy a disparar a quemarropa si no te molesta. Y dice así, Arecoabela se copia tiene, ¿no? ¿Cómo piensas gobernar eventualmente? Yo sé que tú eres creyente, te puedo decir así, si Dios te hace llegar a la presidencia, y es muy serio lo que te voy a preguntar, sabiendo que el poder real está lejos de la política, sabiendo que el poder real está en la narcopolítica, por ejemplo, está de repente en una estancia en el Amambay, está de repente en algunos de los 1000 vuelos clandestinos que dicen algunos que existen en el Paraguay, que maneja la droga, etcétera, etcétera, etcétera. O en los grupos económicos que no son precisamente los grupos políticos. ¿Cómo piensas manejarte de repente? En primer lugar, Víctor Raúl, es importante que cuando uno llega a ser presidente, el proceso previo determina en gran parte la respuesta a tu pregunta. O sea, ¿de qué forma uno llega a ser presidente? Ok. Entonces, mi forma de trabajar es recorrer el país, escucharle a la gente, al pueblo humilde, trabajador, sencillo. Claro que muchos de ellos están vinculados con algún dirigente de la zona, llámese intendente o concejal municipal, en algunos casos con algún diputado o senador. Pero mi forma de trabajar esta campaña política es desde las bases, desde el pueblo. El pueblo que no es el responsable de que la pista clandestina esté gerenciando vuelos de los narcotraficantes. Claro. Entonces, el tema tiene que ver con estructurar una adhesión popular desde las bases, así como corresponde a un partido colorado que es agrarista, es un partido de las bases sociales, de las masas. Es un partido en el cual mucho tiene que ver el grado de confianza y relación que logran, la conexión que logran tener con su candidato. Y esa es la forma en la cual uno va a poder, en la siguiente etapa, en los meses previos a las elecciones, estructurar las candidaturas tanto para diputados, senadores, gobernadores y demás. Pero esto tiene que surgir desde abajo, no un arreglo de cúpulas donde muchas veces están estos condicionamientos de grupos o sectores que se dedican a actividades, algunas lícitas, otras no tan lícitas, como has mencionado, y que justamente muchas veces condicionan la libertad de acción de un presidente. Yo no quiero llegar a ser presidente con las manos atadas. Claro. Entonces no voy a poder hacer lo que quiero hacer y lo que escucho que la gente quiere que un presidente haga cuando llegue a ser presidente. ¿Le estás preguntando a la gente? Sí, todos los días. Mis recorridos son escuchándole bueno, toda la gente que pueda, en los lugares donde voy. Hacemos bajo la sombra Mango Huipe, Tereré Yeré. Hacemos conversatorios así como Así como estamos hablando ahora. Donde tomamos nota y tomamos conocimiento de cómo siente esa oñandú, ñande la pizza, cómo siente, ñande chococués campesino. Y ese Paraguay profundo es el que no se representa en las élites que manejan muchas veces desde el Congreso con otros intereses las decisiones del país. Yo sé que somos un país demócrata. En las últimas elecciones vos has visto que el Partido Colorado logró cohesionarse después de su interna, Sí. lo cual con una unidad real, no ficticia, generó esta mayoría absoluta que se tiene hoy por parte del partido de gobierno en ambas cámaras del Congreso, cosa que no se dio hace muchos periodos electorales. Entonces, coincido contigo. Sí. Las mayorías absolutas no son para imponer, sino deberían ser la garantía para debatir a fondo Cualquier tema. los temas de transformación, algunos temas polémicos, que hoy, teniendo la mayoría, no se debate, se aprueba a tambor batiente, y eso finalmente genera errores, como días pasados se dieron en varias ocasiones, donde incluso se invoca una ley que ya está derogada como base del texto de debate. Errores infantiles por el apuro de imponer
una decisión teniendo la mayoría coyuntural. Claro. Yo soy partidario de un profundo debate, yo soy demócrata, como Colorado soy republicano, entonces yo creo en las instituciones, Sí. y las instituciones deben funcionar para el bien común, como es digamos, la premisa en un sistema democrático. En el Partido Colorado yo veo hoy tres grupos, ese es mi punto de vista. Por un lado están los gerentes, los burócratas, los técnicos, que creo que son los que están administrando el Estado. Por otro lado está un fanatismo religioso que no es precisamente coherente. Y por otro lado, dentro del Partido Colorado, y por otro lado hay un tercer grupo que son los nacionalistas agraristas, te escuché decir recién, que están medio desorientados ahí, no saben otro lado, boyapitas y güey. A veces te veo a ti mismo, a vos mismo allí. Que a veces, por eso seguramente te refugiás, apareces poco en la prensa, recién estábamos hablando, yo te dije, che, salís poco en la prensa. Y vos me dijiste, es que estoy, puedo decir transparentemente, porque estábamos hablando Claro. antes de comenzar, miro a la cámara y digo, me decía acá Arnoldo, es que yo estoy con la gente en el interior, de vez en cuando vengo a Asunción, le parecía al presidente que de vez en cuando viene al Paraguay, pero a Asunción de vez en cuando venís. El Paraguay profundo. Ya buscaba. Bueno, y entonces repito, el fanatismo religioso, Dios, patria, familia, hasta Lizarela ya es nuestra pastora hoy, imagínate, ¿verdad? Después tenemos a los gerentes, los tecnoburócratas, decía Fernando Enrique Cardoso. Yo hice mi tesis y lo visité una vez. Me dice, ¿tú conoces a los tecnoburócratas? Y no le dije, y me enseñó. Y en tercer lugar, están un poco alejados del pueblo, los tecnoburócratas. Están Sí. ahí en su gabinete, ¿verdad? No están luego conectados. No están. Es lo que estás procurando hacer seguramente, ¿verdad? Pues ya esa está ¿verdad? Y en tercer lugar está el nacionalismo. Ese que dice, no, voy a hablar en guaraní ahora. Yo sé que Arnoldo parece un europeo, pero por la pinta así, pero más paraguayo que la mandioca. Este tipo que está acá delante mío. Yo sé, por eso voy a ya comentar parte de su biografía que me la hizo llegar con anticipación. Originario de Itacurubí de la Cordillera, Cierto. cordillerano. Y entonces le voy a preguntar en guaraní. Con vos segmento, grupo. Moyo lao con vos segmento o japo ota lamboriajun derecho para lamboriajun está con la campaña veina. O japo ota, no, es que te estoy hablando así superficialmente. Ya japo o lamboriajun jala ñembuají ñambo pavaera. Muy bien. O pavara ñembuají. Me puedes responder en cualquier idioma. ¿Cómo harás eso? Bien concreto. La política pues es la heladera. Tú sabes que mi marcante ahora es el economista de la heladera vacía. Hasta el presidente ya, Bachi, ya tengo 3. Yo también quise ser pastor como voy, no me dio el cuero, ¿verdad? La heladera vacía es mi evangelio. Y ahora ya le escuché a Fernández Baldovino, Bachi y Santiago Peña, los tres ya son mis feligreses, ahora ya repiten la misma cosa. Va de ella, pota, mi querido doctor. Se ha topado ahí la fiambrera vacía. Iba ahí, gente, man, heladera, etapa anterior. Prehistórica. Ajacuri, barrio Estación Villarrica. Barrio Estación Interesante Villarrica, tu experiencia. Capital departamental. Jatopape tenía despensero a por anducho en este copio con la de negocio. Iba ahí. Iba ahí la porte. Va ereveo. Ja, oye, jambo, oye, de circulante. 70%. 30% nomás ya vende lo que vendía antes. De lo que antes vendía. Entonces, me mostró una vecina que queda así inclinado frente a su despensa. Esta mañana dice vino y compró para el día para su 5 la familia. 5. Hubo yogua. ¿Eso pagan? No, lo pagáis. O raya cuaderno. ¿Eso volvió? Sí, ahí sí. Ya existía, ¿verdad? Sí, antes siempre se anotaba en el cuaderno. Yo sé que existía, pues yo conozco eso. Entonces, Oyogua para el día, para sus 5 familias, para todo el día. Oyogua, carne molida de segunda, 3.000 guaraní repig. Bobio erata. Más o menos 100 gramos. Con el precio actual. Con el precio, o quizás por ahí. Por ahí. Fideo, 1.500 repig. Fideo por 1.500. Un tomate,
una cebolla, poquito de aceite, 2 kilos de galleta, mandi o misimi. Más o menos redondea entre 10 a 12 mil guaraníes por día. Pea o mongaruana la familia por todo el día. Ahora que pagar tan deja, ¿cuándo te va a pagar? Y antes de sentar alguna changuita, o alinear llegar y cuenta, ya suspender la olla no está. ¿Lo viste con tus propios ojos? Lo vi con mis propios ojos. Y ese es el Paraguay que muchos no quieren ver y que está ahí, que está luchando. Vi en estos días estadísticas que la clase media está disminuyendo. O sea, la cantidad de personas que estaban en la clase media están migrando de vuelta hacia segmentos más bajos. Eso indica que la capacidad adquisitiva, la capacidad de pago ha disminuido. La realidad es que, como ustedes los economistas suelen decir, bueno, y ponen baité la macroeconomía, pero la microeconomía no te la pirámide, no llega el dinero hacia abajo. Y cuando vos decís, hay 3 segmentos en el Partido Colorado, yo creo que en el país 1, también. 2, 3, sí, en el país. Entonces, el Partido Colorado es un partido muy grande y yo creo que ahí depende de la voluntad y la decisión política que toma un presidente, cómo él forma su equipo de trabajo. De ahí empieza. De Correlina a la presidente. Vino con nosotros hace poco tiempo atrás, cuando era ministro de Hacienda, se vio un poco forzado. Se vio forzado a afiliarse porque del otro lado no iba a llegar a ser presidente. Bueno, usaron la estructura de nuestro partido para llegar. Son las reglas de juego. Uno cuando entra a la cancha, Víctor Raúl, sea un partido de fútbol o sea una campaña electoral, uno tiene que aceptar las reglas de juego. Y las reglas de juego son esas. Entonces uno puede empatar, puede ganar, perder, lo que sea, pero tiene que respetar. Yo respeté las reglas de juego y al entrar hago eso siempre. En cuanto a cuál de estos sectores... ¿Tú te ubicas, por ejemplo? Yo creo que el actual gobierno es una mezcla de algunos de ellos, pero principalmente son ministros, muchos que no hicieron campaña durante el proceso electoral. No estuvieron escuchando el discurso del actual presidente. Antiguamente, un presidente colorado se iba a la Junta de Gobierno a hablar con el presidente del partido. Era más institucional. Sí. Cuando tenía que cambiar un ministro, le presentaba una terna. Me contó el mismo Herminio Cáceres, expresidente del partido, que vino Nicanor junto a él con el perfil de 3 candidatos. Y él tenía que darle el visto bueno a quién iba a ir. O por lo menos negociaban. El partido tenía que tener su voz y su hoy postura. ¿A dónde se van hoy? Hoy se van a un quincho. Se van a un quincho a tomar la decisión. Y es un error. O sea, el partido ha sido desvestido de esa institucionalidad que debe tener el partido. Entonces, yo voy a trabajar con gente que me ha escuchado en este proceso, que sabe qué quiero como presidente de la República, qué país quiero hacer. Muchos tal vez preguntan, ¿y por qué llego a esa conclusión? Porque fui ministro de alguien por el cual luché para que sea presidente. 5 años compartí con Mario Abdo en el Senado, pero recorrí con él 3 años el país en toda su campaña política. Agendú paitela y discurso, uno por uno. Agendú la prometea, oye, comprometea en cada distrito, en cada ciudad. Pero es que puedo como ministro ya hay para lento, man. Entonces nos conocíamos en memoria, no hacía falta hablar todo el día para saber qué quiero. Hoy, de repente, un presidente asume y convoca a un técnico, como decís, que puede ser un buen gerente de una empresa privada, pero él no sabe cómo se conforma el liderazgo en el interior del país. Él no le conoce al intendente, a los concejales, a los presidentes seccionales, no le conoce a los dirigentes de la oposición. En una campaña política uno habla con mucha gente. Incluyendo a la oposición. Incluyendo a la oposición. Entonces, para mí, un presidente en su campaña política va detectando los valores que pueden darle una mano cuando sea presidente. No es fácil encontrar un ministro o un director de una institución que identifique exactamente qué querés hacer como presidente de la República. Que te acompañe porque está convencido de lo que vos pensás y querés hacer es aquello que necesita nuestro país. O sea, uno necesita al lado gente
convencida, gente comprometida, gente que no tiene que llamarle cada rato al presidente a molestarle. ¿Qué hago con este tema? ¿Qué hago con este tema? Ya recorriste todo. Tenés que saber. Entonces, cuando uno llega a ser presidente, no hay tiempo para escucharle a cada uno de los ministros todos los días con su problema. Para eso se le pone como ministro para que resuelvan en su área de competencia. Ya. Vuelvo a esta idea que te dije, fanatismo religioso. No, yo estoy en contra de todo extremismo. Todo esto extremismo, vos decís bien. Sí. Yo creo que hay mucha hipocresía. Entonces, algún asesor les habrá dicho, bueno, esos son los temas que están de moda en algunos países de Europa, como, no sé, ahora la Meloni en Italia. El otro, ¿cómo se llama? Viva la libertad, carajo. Hungría, y acá, sí, o si no, hay cosas que hay que no te ubicas allí. No me ubico en esos extremismos, ni en la derecha ciega, ni en los soñadores de izquierda extremistas. Bueno, entonces ahora viene la gran pregunta que le voy a hacer a todos, le hice ya a los que he entrevistado. Si yo te digo extrema derecha, extrema izquierda, izquierda moderada, socialdemocracia, centro derecha, un poco más a la derecha, y el anarquismo, anarcocapitalista, decía Milei, Mondere y doctor Arnoldo Vins. Yo soy... Mira, alcalde dice acá, pero no eres diseño, ahora no me diseño. Ya por ese diseño, pero va a vender. Yo soy colorado, soy paraguayo, creo en la familia, creo en la patria en la autoridad. Yo me defino como un hombre de principios cristianos, pensamiento nacional y vocación republicana. Vengo de la Asociación Nacional Republicana. Yo no estoy en los extremos, pero tampoco en la tibieza. Estoy donde siempre el Partido Colorado debe estar cuando Paraguay necesita un liderazgo fuerte. El mundo está cambiando también con el gráfico que me hiciste ahí. Y muchos están perdiendo el rumbo tratando de ubicarse en tal o cual segmento de este gráfico. Sí. Yo tengo en claro como paraguayo lo que es la identidad paraguaya, desde el trabajo, la fe, el respeto por nuestras raíces. Por eso yo creo en un Estado que defiende a su gente, que protege a su familia, que ordena el país. Natalicio decía. Sí, el Estado decía? Servidor del hombre libre. Te estoy tomando examen. Acaba de pasar. No necesitamos nosotros copiar modelos extranjeros. El paraguayo es muy especial, mi estimado Víctor Raúl. En eso estoy de acuerdo. Por eso nosotros somos lo que somos, como una pequeña nación sin litoral marítimo, pero emerge después de varios intentos de aniquilamiento a nuestra territorialidad. Hasta hoy a veces, a nuestra nos cierran el río, Entonces, a veces nos cierran. Entonces, yo creo en un modelo de gobierno desde la Asociación Nacional Republicana que precisamente haga que todo funcione, que desarrolle, que ordene el país, una autoridad en el gobierno que tenga una visión de futuro. Y esa es mi posición, ni la derecha ciega, ni la izquierda trasnochada. Como es. Soy republicano con los pies en esta tierra y el corazón del pueblo paraguayo. Late en mi ser. Bueno, quiero conocerle más a Arnoldo Vins. En realidad la gente debe conocerle más a Arnoldo Vins. ¿Podrías hacerme un resumen de tu biografía, Arnoldo, por favor? Vos sos paraguayo, acabas de dar una idea muy acabada del tema ideológico, pero también necesitamos saber un poco más hablar de familia, cuera, moyo, la donde eres yo, más biocotipo, en el mundo cristiano se dice el hijo del Altísimo, porque vos sos un tipo alto, güey. Sí, tengo una estatura privilegiada. ¿Cuánto 1,94. 1,94. ¿Y tus hijos salieron todos así? ¿Le conozco a los mitadillos? No tan altos, pero sí por ahí cerca. Bueno, mis abuelos son inmigrantes ruso-alemanes. ¿De qué son esos? Que huyeron de la Unión Soviética. Exactamente en el año 1929 lograron salir con el ferrocarril por ese portón rojo, como lo llaman. Estuvieron un año en campos de refugiados en Alemania. Somos germanohablantes de origen. Y bueno, lograron venir a Paraguay en el 1930, huyendo de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. O sea, llegaron acá, se los envió por el río Paraguay hasta Puerto Casado, de Puerto Casado por
el ferrocarril de Casado hasta Punta Riel, de Punta Riel en carreta hasta donde hoy es la zona de Filadelfia, para graficar. Ahí nacieron mi papá y mi mamá. Ellos ya nacieron. Ya son paraguayos. Ellos son paraguayos, nacidos ahí. Mi mamá ya no está entre nosotros, papá está con 87 años compartiendo los sueños de un país mejor también. Pero algunos preguntan, ¿por qué entonces vos sos de Itacurú y de la Cordillera y no sé de Filadelfia? Las 5 colonias que se establecieron, que son la colonia Meno en el 27, Fernheim en el 30, Neuland en el 47-48, en el 37 en San Pedro Friesland y en el 47-48 la colonia Follenberg. Esas 5 colonias que fueron las primeras menonitas en Paraguay dijeron, nosotros le debemos un acto de gratitud al Estado paraguayo por permitirnos que Paraguay sea nuestra nueva patria, nuestro nuevo hogar para gente huérfana de patria. Y entonces no tuvieron mejor idea de construir el Hospital Menonita Kilómetro 81 para atender a los pacientes de lepra, los más despreciados, discriminados, lepra. Hoy se llama mal de Hansen. Sí. Hoy también ese hospital no solamente atiende lepra, sino tuberculosis. Y entonces mis padres fueron a trabajar ahí. Ellos trabajaron en ese centro de gratitud al Estado paraguayo, que es hasta hoy un hospital de referencia muy importante en Cordillera y para toda esa región. Entonces los 4 hermanos nacimos ahí, en ese lugar, por eso soy cordillerano. ¿Ahí aprendiste guaraní? Ahí aprendí guaraní, ahí recorrimos, ahí conocimos el Paraguay de tierra adentro, teníamos nuestra huerta, nuestra granja. Llegamos a plantar con mi hermano incluso algodón, 3/4 hectárea, cuando yo tenía 10 años. ¿Cómo manejaba moto? Y con eso compramos, con el importe que era 67.000 guaraníes. La primera cosecha del mandillú, algodón, cosechamos y le entregamos a papá y mamá y con eso pagamos la cuota de la primer moto. 67.000 guaraníes era el importe total de la cosecha del algodón. Ahí en la compañía Tacuara de Itacurubí. Te digo que yo crecí en el campo, ordeñamos vacas todos los días, plantamos mandioca, maíz, batata, todo lo que se utiliza en el campo. Y siempre fuimos personas de origen humilde, de un trato austero. Recién cuando yo entraba en el bachillerato, mis padres empezaron a pagar la cuota de su primer casa. Hasta ahí siempre vivíamos en alquiler, de un alquiler en otro. Entonces, ¿dónde estudiaste el bachillerato? Estudié el bachillerato, hice en Filadelfia, el ciclo básico en Barrero, Eusebio Ayala. ¿Cerquita queda? Sí, cerquita del hospital ahí. Sí. Entonces, después me casé con una ex compañera del colegio, la conocí ahí en Filadelfia, con Verónica, tuvimos 4 hijos, todos ya grandes, casados. Hoy tenemos 10 nietos hasta el momento de se graba el programa. Posiblemente cuando se emita el programa ya tendremos 11 nietos, porque hay uno en camino. Ya tenemos un equipo de fútbol ahí, porque ya están las mujeres. Ya completamos hoy, ya completamos y es una bendición muy grande, los hijos ya trabajando, los nietos creciendo, algunos ya estudiando, así que con Verónica estamos solos, vivimos. Nido vacío, ¿vio? ¿Cómo? El nido vacío. Sobre el punto, la oña de cuadra, pensando en tus nietos. Sí. Pensando en tus nietos. Yo también ya soy abuelo, pues entonces me tocaste mi corazón ahí y te paré en seco ahí. Pensando en los nietos. Dice que hay que pensar como nieto. Hay un economista que escribió la economía pensando en los nietos. En los nietos. No me recuerdo ahora, pero después me voy a recordar. Y pensando en los nietos, che. ¿Qué es la política para ti? ¿Qué es? ¿Qué es la política y qué es la democracia? Ya te pongo luego 2 en 1 allí. ¿Y cómo sería el Paraguay cuando vos, si ganás, podés perder también? Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Podés perder también y vos sos medio que perseverante. Ya te pillé todo ya, medio 2 o 3 veces ya dijiste que ibas a ser presidente y las reglas del juego te frenaron. La tercera lento con la vencida. No, allá ni acá a hacer propaganda. Este no es para hacer propaganda. Vos te vas mucho a Brasil, así que conocés un poco la historia de Lula. Lula, la jugó ahí. Bueno. Y después AMLO sí, ya. Sí. No, en política nadie muere. Así es. Nadie muere. Moral de la historia. ¿Cuál sería, qué es la política, qué es la democracia y cómo sería tu discurso político y democrático si llegas algún día y te retirás a los 5 años? ¿Qué es lo que vos vas a decirnos? ¿Qué es la política para ti?
Bueno, la política es una de las actividades más importantes que existen en la vida. Creo que la más importante si uno piensa en la posibilidad de transformación de vida de una comunidad. Ajá. Transformar la Así vida la ves. cotidiana de los seres. Así veo la política. Como un Mira que en Paraguay la política es una actividad privada, según yo. Los perros ganan plata ahí. Y bueno, contra ese modelo tenemos que luchar. ¿Vos te vas a ir de frente? Sí, para luchar por la transformación del país seguí, y por de favor. ese modelo. O sea, como vos decís, muchos lo utilizan como una herramienta de enriquecimiento. Ahí tenemos los famosos para ubicar los parientes, los Nepo Baby, toda esa cuestión. Bueno, yo estoy en contra de eso. No es un fin en sí mismo. O sea, yo veo la política como una herramienta de servir al bienestar de la gente, ordenar el caos. Hay mucho caos en nuestra sociedad, en muchos ambientes. Nadie debe quedarse atrás. Somos una sociedad muy desigual, por eso la política tiene que corregir el rumbo. Cada vez tenemos menos personas que tienen más y cada vez tenemos más personas que tienen menos. Entonces hay una inequidad social muy grande que ustedes los economistas saben muy bien que es insostenible ese modelo social O que caputa, tenemos. vea. O caputa en cualquier momento. Si no corregimos el rumbo. Claro. Y para eso está la política. Entonces, tú correlí. Carlos Fernández Baldovino me dijo a mí en una entrevista, te voy a tener que parar ahí. Yo le dije, Cuango caputa, la gente tiene hambre, la ladera está vacía. Sí. Y me dijo, a mí no me gusta la revolución, a mí me gusta la evolución. Bueno, y por eso a tu segunda pregunta. Pero una revolución positiva, ¿no? La democracia. Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vivimos en un sistema democrático? Porque a mí por lo menos no me gusta hacer la política desde el lado de las intrigas, de las peleas, de los privilegios tampoco. Me interesa la política que resuelve los problemas de la gente, establecer puentes. Por eso la democracia es el sistema de convivencia que tenemos. ¿Puente en dónde? ¿Entre qué? ¿Entre qué? ¿Entre gente o entre el tiempo pasado y futuro? ¿Hablan de puente? Todas las cosas. Todas las cosas. Puente entre las personas, entre los diferentes sectores, especialmente entre los sectores más privilegiados y los menos. Eso ahí también. tenemos que establecer los puentes. Yo creo en la cultura del buen vecino. Si a tu vecino le va mal, tarde o temprano te va a ir mal a vos. Cada vez más alta muralla, más perro, más sistema de alarma y tu vecino es tu prójimo, hermano. O mañana tenemos una responsabilidad con el vecino. Entonces, por eso viene la democracia como el sistema que justamente nosotros creemos que no es solamente votar cada 5 años por un presidente o por un gobernador, es escuchar a la gente, gobernar con humildad y especialmente respetar al adversario, rendir cuentas, eso es democracia, respetar al adversario, rendir cuentas y construir acuerdos sin entregar los principios y los valores. Nosotros necesitamos cuidar nuestra democracia, que cada vez dice que es menos famosa en nuestro país en las mediciones que se hacen, pero yo creo que justamente es el sistema en el cual no se impone las cosas por la violencia, ni tampoco la violencia a los votos de mayoría como es hoy en día. La democracia es escucharnos todos. ¿Y qué país quiero entregar? ¿Cuál sería, digamos, en el 2033 cuando deje de ser presidente de la República? Tus nietos ya van a caminar todo, ya van a hablar, van a entender todo ya. Claro, son parte de ese proceso. Es así. Yo, después de haber recibido un país dividido, un país desmoralizado como lo estoy viendo, enojado, cairolomita, frustrado. O caibio. Potaité. Quiero dejar el país en el 33 con instituciones que funcionen, con una economía que crece con justicia social y un pueblo que vuelve a creer. Quiero poder decir, goberné con firmeza, sin odios, sin rencores, sin privilegios, cumplí sin excusas y eso vale más que 1000 promesas. Ese debe ser, quiero que sea mi discurso de salida. Porque cuando asumimos en el 2028, el país estaba atravesando una gran desconfianza entre la ciudadanía, con los políticos, instituciones, territorio, entre el presente, futuro, todos estos elementos que has mencionado. Lo primero que debemos hacer para salir bien es ordenar la casa, Bueno, pero no, ahí vamos a lo concreto, Arnoldo. Sí. ¿Qué es lo primero que vos cambiarías? Yo, si bien soy un crítico de Milei, yo le he visto al tipo Chirac cuando entró, aunque yo no esté de acuerdo con muchas de sus
de sus medidas, él tenía una ley ómnibus, no sé qué le llamaba. Sí. Y yo estaba de acuerdo con muchas de ellas también. Y entró con taquilla alta. Vos si vas a entrar en un país donde no hay políticos que quieren cambiar la realidad, la narcopolítica, maneja más de 30 mil millones de dólares por año, digo yo, si entras con taquilla alta, ¿cuál sería tu primera jugada en el partido? Taquilla alta, ¿eh? Y tu segunda medida. Por ejemplo, viste que tenés que mostrar poder de entrada, más aún en un país. Estoy mirando acá la ciudad de Asunción, qué lindo está esto, che. Sí. Lleno de construcción, estoy viendo hacia allá, ¿verdad? Pero no están habitados los departamentos. Me parece que hay un washing machine hacia acá, hacia estos lados, como decimos, y hacia estos lados también, ¿eh? Porque de noche no se prende la luz, ¿eh? Para mí que acá hay, no digo con la connivencia, pero con el descontrol del gobierno actual, hay plata sucia aquí en este país. Entonces, primera medida. En primer lugar, no se puede seguir improvisando como se está haciendo actualmente. Eso es categoría. No se puede cambiar un país si no se cambia la forma de tomar las decisiones. Por eso, lo primero que voy a hacer es instalar una cultura de gobierno seria, donde cada ministro sepa que llegó a servir y no a figurar. Esa es una... ¿Y a enriquecerse en Baeteco? Peor. Peor. ¿Y cómo va a ser? ¿Hemoseta la tipo? Hemoseta. ¿Hemoseta va? Voy a sacar. ¿Jalan de poder vivir hemoseta? No, los hijos de tu correlí, ¿eh? Categórico. O sea, ¿vos viste alguna vez uno de estos Nepo Baby, masculino o femenino, que está manejando el camión para recolectar basura o que es licenciada en enfermería que trabaja en el frente de lucha en el hospital de trauma? Ahí lo que quiero ver, yo no tengo en contra que los hijos de algunos políticos trabajen. No hay problema. Sí, pero estos Nepo Baby que conocemos, prende el aire acondicionado y chatea. Está sentado en una oficina, usa el internet gratis de la oficina pública y no hace una gestión para el bien de la sociedad. No sirve. Entonces, en ese sentido, primero, ¿vos no te recordás una cultura de gobierno? Sí, me acuerdo. Perfecto. Decía, coa afuera, afuera. Afuera. Negori, ¿qué hará? Muy bien. Hará los parientes de, a mí me gustan de un nombre nomás. Calega la Verna, afuera, Eneana. Bueno, digo. Esa es una de las cosas que mucha gente reclama cuando uno recorre el país, claro, uno escucha. Claro. ¿Verdad? El aprovechamiento que hacen algunos sectores o algunos políticos de sus influencias con el gobierno de turno, ubicando a sus familiares. Eso se tiene que terminar. 50.000 por ahí, yo creo que es en Belonita. La otra vez le pregunté al señor Valdovinos, con todo el respeto, Fernández Valdovinos, en una entrevista, y me dijo, estamos encima de 300.000, me dijo. A ver. Bueno, yo creo que... No son pues de blanco. No es de blanco. No es maestro. A eso no hay que tocarle. Falta todo. Nosotros falta todo policía. En el sector de blanco, en el sector de la policía, ofrecen servicios, la educación. Entonces son seguramente las tres carteras que más funcionarios tiene que cumplen un rol determinante. Y hay muchos otros que hay que optimizar. En eso estoy ya trabajando con un equipo de trabajo a los efectos de ser más eficientes. Muchas de las instituciones públicas, hay mucha superposición también, Víctor, sí, y algunas creadas por ley. Sí. Entonces, nuevas instituciones que cumplen el mismo rol de la anterior que ya tenía que cumplir. Hay duplicación. Hay mucha duplicación donde hay que optimizar el Estado y volverlo más eficiente. Yo más que en acortar, yo creo que en optimizar y en hacer que cada persona, y forma parte del ser humano, cuando vos no servís, o sea, no generás un servicio, vos te sentís mal también, no te sentís digno como ser humano. No, algunos se hallan. No, yo no creo. No creo que a la noche duerman tranquilos diciendo qué gran cosa hice hoy por un prójimo o cosas por el estilo. No. Yo creo que el ser humano necesita sentirse digno y para sentirse digno tiene que aportar, tiene que trabajar en lo que Dios, el Creador, le dio algún don, algún talento y su familia le ayudó a aprender eso. Primero, entonces, mano dura para tomar decisiones, reordenar el país. Segundo, lo que me preguntaste es recuperar la autoridad del Estado. Basta de privilegios. Y lo tercero, poner el foco en la economía del ciudadano común. Esa fuerza es la que genera el empleo digno, facilitar la inversión real, proteger el bolsillo de la familia. Sin eso, lo demás es todo cuento.
Ya. Si no hay efectivo en el bolsillo de la gente, estamos hablando al pedo. Al pedo. Claro. Hay algo que voy a preguntar, pero como vamos a tener que hacer un corte, a la vuelta del corte, eso yo aprendí de vos, ¿verdad? Vamos a facturar un ratito. No, solamente vamos a hacer un corte. Pero la pregunta es contundente. Estuve leyendo la historia de China, que yo creo que en paridad de poder de compra ya tiene un Producto Interno Bruto superior a Estados Unidos. Estuve mirando también la historia de Europa, de donde vienen tus ancestros. Europa en el 2008 por ahí tenía el mismo per cápita de Estados Unidos y hoy tiene la mitad, para que sepas. Cualquier, allá, Missouri, Mississippi, cualquier estado pequeño, Dakota del Norte, eso, Dakota del Sur, tiene un per cápita superior a ciudades de Inglaterra. Yo estuve en Dort College, donde estudió mi hijo, y es una especie de Campo 9. Así es. Me recordé de ti ahí, de todos tus amigos, y que son también mis amigos. Yo soy muy amigo de los menonitas, ¿verdad? Ponen a la xenofobia mía, eso hay que eliminar. Y encontré, hay gente trabajadora que cría cerdos. Modo, lo vamos allá, hacia arriba. Bueno, y la pregunta es la siguiente. Los chinos no cambiaron la cultura, pero cambiaron la calidad de vida. Sacaron a millones de la pobreza, a millones. Y mi pregunta es, ¿qué hay que cambiar primero? La cultura, porque otros decimos, yo soy de los que digo, y ahí ya estoy sesgando mi pregunta, primero la cultura y después la calidad de vida, porque la cultura que cambia puede, vos conocéis, Hebreos 11, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Así es. Para que ya que leo algo también me preparé antes de venir juntado. No, leo nomás lo normalmente. Primero cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir, es decir, mi calidad de vida. Pero en China, ¿sabes qué hicieron? Cambiaron la forma de vivir y no cambiaron todavía la cultura. Allá te hace el loco, querés figuretear mucho y palo. Ahí está Jack Ma. Un tipo que se hizo el churro, quiso hacer un IPO, parece que sin compartir algunas cosas ahí con el poder central, le metieron medio en cana y apareció después de 5 o 6 meses o no sé cuánto tiempo, calladito, hoy po ovea. Oligala, tipo. Bueno, repito nomás la pregunta. ¿Cultura y cambiamos la calidad de vida o cambiamos la calidad de vida? ¿Verdad? Y después nomás cambiamos la cultura o no cambiamos la cultura y seguimos autoritarios como en China. ¿Qué vos pensás, Arnoldo? Primero hay que mejorar la calidad de vida. Muy bien. Yo soy de la gente. Sí. Cuando la gente ve resultados, Víctor Raúl, entonces cambia su mentalidad. Entonces, si el Estado cumple, la cultura después acompaña. Como dijiste el ejemplo en otro país. Entonces, desde el púlpito se puede predicar, pero es desde el ejemplo donde se transforma. Modelo de Jesús. Yo soy de los que piensan en que hay que trabajar para la transformación. Entonces, los pueblos no cambian por los discursos, pueden ser muy buenos, cambian cuando sienten que es posible vivir mejor. Por eso en mi gobierno voy a concentrarme desde el inicio en mostrar que sí se puede, que el hospital funcione, que el transporte llegue, que el sueldo rinda. Entonces, una vez que eso se da en el país, ahí entonces la perspectiva de la política va a ser mejor. Pero difícil es pedirle a la gente austeridad o pedirle a tus ministros ser honestos cuando el mismo presidente da otro ejemplo. Entonces, si la máxima autoridad no vive como espera el pueblo de un presidente de la República del Paraguay, si se pasea en el helicóptero del Estado yendo a supervisar la construcción de su mansión en San Bernardino, entonces está en otra cosa, no está en el esfuerzo de predicar con el ejemplo, con el testimonio de vida. Nosotros necesitamos urgentemente, Víctor Raúl, presidente, ministros, equipo de trabajo que se jueguen por transformar la situación de nuestra república, y eso debe empezar con el ejemplo personal. O sea, el presidente tiene que ser un ejemplo, un testimonio de vida. Primero, vos sabías que eso que tú me acabas de decir, yo converso mucho con amigos intelectuales. Algunos de ellos lo conocen, pero no voy ahora a decir su nombre, porque son amigos tuyos también. Me dice el tipo, con menonita, te voy a decir lo que dicen de vos, y de ustedes los menonitas. Me dice, con menonita será, me dice un socio, de igual nada más, porque la forma de cómo te digo, de ya pilla paite.
Dice, dedito, con amenonitas ahí. Jacuera iñarónica, primero jacuera o mongarura en la gente. Vamos a este saco, Jauperire o verula y mercadería o vender a otro lado. Antes de que ellos tuvieran su chacra, su vaca, su pea y su amoa y su barriga llena, ellos no aparecían luego por Asunción. De vez en cuando venía uno que su bendeja y después desaparecían. Muy cierto. Entonces ahora viene la gran pregunta. Vos tenés una cultura que es diferente en algunos aspectos con la paraguaya, a pesar de que veo que hablas bien guaraní, tenés tu cosmovisión cordillerana y todas esas cosas. Pende sistema menovio de algunas cosas de purutas. Cuando hablamos de transformar el país, Víctor Raúl, hablamos también de eso. De eso. Cuando decís, vos tenés un modelo. Cuando decís que ellos antes primero se enfocaban en lo suyo. No, es para comer, digo. Para comer, sobrevivir. Primero si no poder servir al país si no tampoco. Notas. Y después no habían vías de comunicación, ¿cómo? Y no había ruta Transchaco hasta allá. Pero hoy en día, ¿dónde está el mayor PIB del Paraguay? Per cápita, yo sé, hacia allá y hacia La Paz. Colonias Unidas. Muy bien, del ojo de vista, sí. Bueno, entonces... Conocé algo por lo que veo. Esos modelos son importantes. Después se dice, bueno, ¿quién es el más pobre entre los pobres en Paraguay? Seguramente los indígenas. Que están allá también, Ahora, ¿cómo están allá? Muchos de aquellos que están absorbiendo el modelo de trabajo, de organización de las colonias, hoy están organizados en cooperativas de producción. ¿Vos sabías que los indígenas de la zona de Yalbezanga tuvieron un préstamo del BID de $1 millón hace algunos años atrás y fueron premiados por cero morosidad? O sea, pagaban su cuota, un proyecto que se llamaba Profinca. Atendé bien, en un país de ganaderos, los indígenas son especialistas en ser peones de la estancia, muchas veces ajena. Bueno, ¿por qué ellos no pueden tener su propia estancia? Profinca organizó de a 5 cabezas de familia, 60 equipos así. 60 por 5 da 300 cabezas de familia. Los organizaron y empezaron su pequeña estancia. Tierra tienen, entonces prepararon la tierra con pastura. Vos sabés que hoy esos grupos, que son 60 grupos de a 5 cabezas de familia, tienen 3.600 cabezas de ganado. Es una de las estancias más grandes de la zona, es lo que es de los indígenas, de ellos. ¿Por qué ellos no son capaces de tener crecimiento como ganaderos también si ellos trabajan en la ganadería en los alrededores para otra gente? Entonces, cuando se organiza, cuando se involucra y se hace que ellos, lo que ellos saben hacer, lo produzcan para sí, es un cambio cultural también. Porque ellos todavía tenemos una ley del INDI que los tiene, escrito está en la ley 904, que ellos son cazadores y recolectores. ¿Qué vas a ir a cazar y a recolectar en el monte si ya perombaman? Ya no hay sustento. Entonces ellos también empiezan a abrazar la causa de la producción, de volverse, ellos son especialistas en los tambos, en ordeñar las vacas, hoy con las máquinas automatizadas, ellos son expertos en la ganadería, son expertos en la agricultura. Entonces llegó el momento de que ellos sean parte de esa fuerza de la producción en nuestro país. Yo voy a trabajar con un modelo fuerte por los más necesitados, en el sentido de ellos no tienen por qué estar mendigando en las calles de Asunción, en las esquinas de los semáforos. Es una afrenta para una sociedad que se dice vida, familia, Dios, patria y familia fuera. Ahí está. ¿Dónde está nuestro Dios, nuestra patria y nuestra familia? Esa no es la condición. Yo estoy en contra de la hipocresía de ciertas frases de extremos que finalmente en la práctica no se ven en la acción de un gobierno. Tenemos que cambiar drásticamente las reglas de juego y la forma en la cual ellos puedan crecer y constituirse en la fuerza motora. La única población que más ha crecido en las últimas décadas en Paraguay son los pueblos indígenas. ¿Crecen? Sí, crecen. Cada censo son 20.000 más o 25.000 más. ¿Cuántos son más o menos hoy? 140.000. Una pregunta importante. Muchas de las cosas que tú comentas, su raíz, su causa raíz es la corrupción. La corrupción hay en el Poder Ejecutivo, pero no vamos a hablar ahora de eso. Está en el Legislativo, está en el Judicial, hay impunidad.
el fiscal general del Estado, ya varias veces dice que él solamente al 30% de los casos que llegan hasta su oficina él va a tratar, y el 70% él discrimina, dice, porque va a dejar sin investigar porque no tiene recursos. El 8 de diciembre del 2024 le preguntaban en cada cupé, che, esos casos ahí alrededor del señor Carter, ¿qué pasó? Le dijo un periodista. Y le dice él, no, lo que pasa. Y dio una cátedra ahí de derecho procesal. Y huyó por los fondos. Oye, tipo, ¿cómo vas a hacer vos? Porque la impunidad significa que también no vienen muchos capitales, tenemos el investment grade, pero no vengo a ver la de investment grade. Lo que vienen son esos argentinos que vienen, como te dije, están construyendo en los edificios que estoy mirando acá. Algunos traen en bolsa de basura, traen la plata, ¿verdad? Messer trajo plata y metió en el Banco Nacional de Fomento. O sea, millones de dólares metió, con la anuencia del Estado paraguayo. O era legislador. Te cuento ya eso de paso. Después ahora ganó este nuevo gobierno las elecciones y no pasó nada. Había sido que el Banco de Fomento no era culpable de nada. Porque durante el gobierno de Abdo, no vaya a pensar que estoy chupando de la media a Abdo, que a lo mejor lo tengo acá y le voy a apretar también a él. Le sancionó el Banco Central al Banco de Fomento. Te cuento de paso. Así es. Ahora vino este gobierno y no, el Banco Central es que se equivocó. Bueno, él ella pota con la justicia, con la facultad de Derecho, donde tiene una escuelita de delincuentes. Desde el centro de estudiantes ya están todos ahí los pichones de bandidos, preparándose todo ya ahí para el jurado de enjuiciamiento, todo ya. Yo le digo a mis amigos, nunca te dije a vos ni a ningún candidato, ahora te digo a vos. Si es por mí, vea Ñamboteana. Ñambote uno con un tiempo por año vive de facultad técnica para manejar motoniveladoras con simuladores. Que hace propuestas. Yo cuando soy candidato, la gente no te estoy cobrando la consultoría, cobrando simulador para manejar tracto camión, ¿verdad? Volquete. Los perros manejan volquete y eso sin una formación. Exacto, y hace falta. Sí. Bueno, entonces, la corrupción, Arnoldo Vince. Robert Klitgard, de la Universidad de Harvard, ahora ya entramos en mi fase académica, yo enseño esto. Dice que corrupción es monopolio del poder, más impunidad, menos transparencia. Y vos tenés la obligación, de asuntos. Vos escribiste como tu tesis de maestría, que yo leí todito, porque publicaste como libro. No sé si es tu primer libro. Los cristianos y la corrupción. Imagínate la carga que tenés, moral y ética, que tenés encima. Él ya pota con la corrupción. Es así, fue mi tesis doctoral. La corrupción yo leí el libro, ante los desafíos de la fe cristiana en América Latina se dio en un contexto donde por primera vez un presidente, en el caso de Brasil, fue destituido por corrupto, Collor de Mello, en Brasil, por el Congreso de Brasil, ¿verdad? Por un Fiat Elba. En ese tema. O sea, una vireza fue. Sí, afuera. Y acá los perros, no se sabe de dónde sacó la plata, dijo Leite, hombre de Horacio Cartes, dijo... Santiago Peña debe decir de dónde sacó la plata para su casa de San Bernardino. Y después los organismos de control dicen que eso recién cuando está de salida y tiene que dar su declaración de bienes de salida. Bueno, vamos al purete. Con respeto y reglas claras, Víctor Raúl. Eso es importante. Ahí tenemos no solamente la corrupción. Como te venía diciendo, mi tesis doctoral fue ese libro sobre el tema de la corrupción en América Latina, en un contexto donde Collor de Mello fue destituido como presidente por el Congreso de Brasil por actos de corrupción. Acá en Paraguay parece que no pasa nada y las instituciones que fueron avisadas de algunas cosas que son de público conocimiento de las actuales autoridades dicen no, eso se tiene que revisar una vez que sale de la presidencia o de su cargo, entonces ahí se revisa su declaración. Estamos hablando de Santiago Peña. Así es. A quien el senador Leite le dice
Mira que Leite no habla solo, habla en nombre de Horacio Cárdenas, ¿eh? Y le dicen, ¿de dónde me sacaste la plata para tu casa? ¿Será Alex? Informa, por favor. Y bueno, así estamos, porque no hay respeto, no hay reglas claras y el tema de la corrupción es algo transversal a los tres poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo. Estamos hablando ahora puntualmente del Ejecutivo. Ahora, en el Congreso Nacional también la gente no confía en nuestras autoridades parlamentarias, aunque las votó. O sea, si hay algo democrático es este Congreso. O sea, con la primera elección con la lista desbloqueada, es este Congreso que tenemos. Entonces, la calidad del discernimiento del ciudadano para poner ahí los diputados y senadores, hay que decir, eso es lo que representa a nuestro país. Eso es lo que quiso el ciudadano, porque esas son las reglas de juego que aceptamos y que creemos que es lo más democrático. Ojalá en el próximo periodo electoral, justamente la ciudadanía tenga un poquito más de tino y de delicadeza al elegir, al votar por ciertos candidatos. No importa el partido, es transversal. Entonces, hay que hacer labores titánicas en reconstruir el tejido moral y social también en el Congreso y en la justicia. Yo voy a trabajar con todos los que quieran construir y yo creo que el ciudadano paraguayo quiere esa dinámica. Marcar distancia con los que usan, por ejemplo, la banca para chantajear. Entonces, hoy las redes sociales, hoy el sistema de información llega a la ciudadanía. Yo soy consciente que no puedo gobernar sin un Congreso, pero tampoco se puede gobernar si uno está de rodillas ante los chantajes y las extorsiones de algunos de ellos. Por eso, yo voy a establecer una línea institucional de relacionamiento basada en resultados, en transparencia y en acuerdos sobre objetivos específicos con los de mi partido y con los de otros partidos políticos. Vamos a exigir también productividad legislativa, seguimiento a las leyes, que se vayan optimizando algunas instituciones donde hay superposición de leyes. También eso va para la justicia, ¿verdad? Y estoy dispuesto a dialogar con todos. Por eso es importante el tema de la justicia que mencionas, la impunidad que hace que hoy y la no transparencia. El rico tenga justicia, o sea, los dictámenes de los jueces van en favor de los ricos y los pobres no tienen, porque es una cuestión de costo monetario. Entonces, ese es el país de la desigualdad. Por eso muchos sueñan con ser ricos, tener plata. Ahora, a como sea. A como sea, alguien esgrimió una frase más o menos así. Yo tengo que robar suficiente ahora para después tener para pagar a la fiscalía y la justicia. Cuando me retire. Cuando me pillen. Tengo que robar suficiente para eso. Qué terrible expresión del destrozamiento de una cultura democrática y especialmente de la ética y de la moral. Utilizar el cargo para enriquecerse para luego tener con qué pagar la fiscalía y la justicia. Ese es el país que no soporta más esta clase de dinámicas. Este es el que causa el enojo de la ciudadanía, la rebeldía, la sana rebeldía que tenemos que motivar, pero que tenemos que gobernar desde el ejemplo. Y eso empieza con el presidente. Si el presidente no tiene autoridad moral, ¿qué le va a pedir a los demás? Sí. Este presidente no tiene autoridad moral. Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar en mi tema. Muy bien. Apasionante. Negocios y economía. Estamos acá en las oficinas. Hizo 15 el diario 5 días. Va, pueblo, mitad. Producir la mitad y cuera. Acá nosotros, vos y yo, somos los más grandes en esta sala. El promedio de edad está, te cuento de paso, entre 20. Allá le estoy mirando a un joven brillante, que es un diseñador, 22 años. Para que tengas una idea. Habla inglés. Perfecto. Muy bien. Bueno, ese es el objetivo, ¿eh? Ese es el objetivo. Economía del conocimiento. Mi tema es amplio. Anoté acá, amigo Beatín. Economía. ¿Cómo harás para que los paraguayos ganen más y vivan mejor? ¿Qué es la promesa de este gobierno? Pues voy a tirar toda junta ya. Este presidente prometió que el PIB iba a crecer, iba a duplicar. No vaya que prometer, eso de paso te cuento, es muy difícil, 5 años. Eso se llama el teorema de Baglini. Mientras sos candidato o precandidato y catún de bola. Sí, pero después llega el purete y chao. Segundo, ¿cuál va a ser tu modelo de desarrollo o de crecimiento? Hoy es capitalismo de secuaces y primitivismo productivo. Esas son dos características que yo he inventado, si le querés llamar así, y ando predicando también mi evangelio hace mucho tiempo. Un capitalismo sin capitalistas
de secuaces, crony capitalism, dicen los americanos, y el primitivismo productivo, que no está mal extraer riqueza de la naturaleza, pero solo de la naturaleza está mal. Ahí te acabo de hablar, allá le estoy mirando a unos cuantos jóvenes que hablan inglés, tienen un arito acá, su sueño es trabajar acá, en este edificio tan lindo donde vos y yo estamos, y después a las 4, 5, 6 de la tarde irse a un after. ¿Vos sabés lo que quiere decir eso? Sí. Después after office. After, bueno, veo que ya estás hablando del lenguaje de los millennials, alfas y betas, que van a ser tus electores, literalmente, y te van a decir, vos ni sabes lo que yo te dije, yo tampoco aprendí hace poco. Bueno, la pregunta es, eres Yapota, ya te dije como tu modelo de crecimiento y ahora tu otro modelo. ¿Cómo vas a cortar gastos y vas a recaudar más? Que en paraguayo se diría el gran susuá de la economía paraguaya, es una pus, así una especie, un forúnculo que tiene la economía paraguaya, es que puede explotar, está la evasor, está el arreglo que hay en el Ministerio de Hacienda. Economía se llama ahora. Ministerio de Perdón. Muy bueno tu corrección. MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, hay evasión y hay mal gasto. Según el BID, te paso el dato ya para que lo sepas, el 3,9 o 4% del Producto Interno Bruto, que está en más de 40 mil millones, 45 mil millones de dólares ARI, se malgasta en el Paraguay. Espera que tenéis 2 mil millones de dólares año, 10 mil millones de dólares después. Ustedes los colorados fueron capaces de matarse. No te vayas a enojar conmigo, Arnoldo. Peyucá, la vicepresidente, Argaña, Oyeyucá, así como Machaín, Oyeyucá y la Argaña, Oyeyucá, Lalo, Oyeyucá, Pechi. Yo siempre digo, Arnoldo, por algo los perros son capaces de matarse acá en el Paraguay, por plata. Así es. ¿Y sabe cuánto es? El 4% del Producto Interno Bruto. Los que gobiernan, ojalá no se maten más ustedes los colorados, ni los liberales, ni nadie, ni la Machaín, ni la Argaña, hoy Coeco Paraguay, Pepe. Así es. Bueno, y cómo vas a cortar gastos también. Va en de ella, puta. Bueno, nuestro plan económico, Víctor Raúl, parte de esa premisa que el desarrollo tiene que sentirse en el bolsillo de la gente. O sea, ese tiene que ser el resultado, ¿verdad? O caruana. Vamos a enfocar la inversión pública en infraestructura útil, energía confiable, el tema energético es clave para la economía, rutas estratégicas y conectividad. La bioceánica de entre el 28 y el 2033 tiene que empezar a entrar en su apogeo, o sea, en su funcionalidad. Y yo siempre digo, no queremos como paraguayos estar con el cuello ejercitado en mirar los camiones como en un partido de tenis, sino que queremos llenar de contenido la bioceánica nosotros como paraguayos. Para riqueza eso, paraguaya. Riqueza paraguaya, generar riqueza, apoyar a las MIPYMES que son realmente estratégicas en nuestro país en generación de empleo formal, eliminar trabas absurdas que hoy en día todavía tenemos, lamentablemente, y especialmente invertir en inversiones que generen trabajo real, no maquetas como hoy en día. Mayormente son maquetas. Vamos a reformar la formación profesional. Yo tengo una pasión por la formación de mandos medios. O sea, yo creo que el paraguayo promedio está perdiendo 5 a 6 años de vida útil. ¿Por qué? Porque al terminar la secundaria empieza a mirar a ver qué va a estudiar, a qué se va a dedicar. Pasan 5 a 6 años hasta que termina su carrera universitaria. Cuando el joven paraguayo, la joven, sale como muchos de los que están acá sentados, ya tiene que salir directamente a trabajar. Estuve hablando con representantes de algunos países que nos dan cátedra en desarrollo y que nos dicen la clave está en eso. Nosotros, nuestro bono demográfico, la formación en la media, ¿verdad? Que salgan formados con una profesión de la media y luego que estudien su carrera universitaria a la par. Hoy se hace todo eso. Mientras que uno trabaja, después after office, puedes también dedicarte a hacer una carrera profesional por Zoom, por un sistema que hoy es accesible con los países de primer mundo. Entonces yo quiero dedicar mucho del tiempo de la educación antes. El paraguayo llega tarde, el mundo aceleró todos los procesos. En otros países a los 18, 19 años los jóvenes son profesionales, se dedican a generar ya desarrollo en su país. Acá
tenemos lleno de ingenieros agrónomos, veterinarios, abogados, con títulos, llena la pared, pero donde hay por y trabajo, donde hay por y laburo para ellos. O sea, estudiaron en algo que ya sobra, de repente, profesionales de nuestro país, y esa es una verdadera política de Estado que tiene que reorientar. Entonces, vivir mejor no es solo tener más ingresos, es tener mejor salud, mejor educación, mejor seguridad. Entonces, el modelo productivo que es típico paraguayo, creo que está en riesgo cuando uno tiene miles de ingenieros agrónomos sin trabajo y miles de pequeños productores en el campo con su cocué lleno de yuyo. Entonces acá tenés la capacidad humana para ayudarle a este que necesita asistencia, pero hay que hacer hay que linkear eso, hay que unir, une con flecha, es el rol del Estado, de ver dónde está la oferta y dónde está la demanda y hacer que ese modelo productivo, hoy te vas a cualquiera de estas compañías productivas, por ejemplo en Caguazú o San Pedro, y vos sabés que encontrás ya casi al abuelito y a la abuelita solo ahí. A veces vienen sus hijos para el Día de la Madre a visitar. Vinieron todos los asentamientos. Vinieron toditos a las ciudades para tratar de tener un futuro digno. Entonces nosotros tenemos que volver a trabajar para que el pequeño productor tenga mayor arraigo y acompañamiento del Estado. Nosotros vamos a llegar al momento en el cual vamos a clamar que la gente esté en el ámbito de la producción, que haya mandioca, que haya maíz para hacer el pororó, el maíz para el pororó, no solamente el maíz para hacer alcohol, como hoy se usa a nivel industrial. Nosotros vamos a necesitar, hoy en día en el Chaco, por ejemplo, el modelo del algodón vuelve a instalarse fuertemente. Pero todo mecanizado, ¿eh? Y después todo lo que es las hortalizas, eso es lo las que huertas. Eso es entonces nosotros vivimos del contrabando trayendo vivíamos. Ahora Milei es nuestro ministro de Economía. Y de Agricultura y Ganadería también parece. Bueno, sí. Entonces yo creo que tenemos que combinar la fuerza agrícola que tenemos, agropecuaria que tenemos por excelencia, con el agregado industrial. Nosotros tenemos que industrializar. Nosotros necesitamos instalar empresas e industrias al lado de cada uno de los pueblos y ciudades del Paraguay. Y en eso voy a motivar a los empresarios paraguayos para empezar. Bueno, la motivar. Cultura del buen vecino. Vos sos buen empresario guapo. Bueno, elegí qué ciudad querés y me instalás una industria. Te voy a dar excepciones en la regla de juego para instalar empleo. Pero tantos manos de obra. Para que alrededor no haya pobreza. Y que se quede la gente en su... Ahí te hago un mute, como dicen. Stop. Hay un problemón, Nina. Que te iba a tirar ya encima, como una carreta te iba a tirar encima. La UIP, estudio de mi amigo y colega Julio Fernández, ando leyendo. A lo mejor sabes luego, porque ya habrás leído. Tema de la energía. ¿Le conoces a Julio? Sí, le conozco. Julio, preguntarle con más detalle. Colega tuyo, economista. Colega. Y Carlino, otro colega también. Pero ahí que tuve que tener presidente del Banco Central, pero donde coja a un freezer con ese socio. Fue funcionario. Fue funcionario. ¿Se retiró, parece? Creo que se jubiló. Creo que sí. Bueno, ambos los dos, pero sobre todo Julio, me hablan a ese por teléfono. Los economistas tenemos una tributa. Y me dice, che, Víctor, hice un estudio, mira, voy a revisar, me dice. Y revisé la otra vez. Opatamos la energía en el 2029, 2030, dicen ellos. Esa mega energía sobrante. ¿Qué pensás hacer? Porque vos le vas a decir a la gente, ya pon a la industria. Pero te hablo por experiencia propia de industrias familiares de mi señora, que ahora ya no está en eso, ¿verdad? Pero cuando ella era empresaria, yo le decía, vete conmigo tu día, le decía a la patrona. Me decía, iba ahí, entonces yo ya me alejaba ya. Sobró para mí también. ¿Y qué pasaba? Se apagaba la luz en Yaguarón, en Itá, donde hay talleres familiares que trabajaban para una gran industria. Y entonces toda la tarde no se fabricaba la ropa. Y entonces caía la venta. Pero eso es hoy. Ahora hay té. Y según Julio, eso va a empeorar cuando el consumo doméstico suba y nos surjan nuevas fuentes de generación. Así es. Entonces anoté yo acá. ¿Qué vas a hacer, Arnoldo Vins, para que nos falte energía? Según la ANDE, faltará ya ahora 2030 ya. Según la ANDE en el 2033 y según la UIP en el 2030. Así mismo. Y ya le meto ya ahí educación, Itaipú ya se está, porque ya me hablaste de educación. El río también, que cuando hay sequía, hule ya, ¿verdad? Para la gente.
Bueno, te pregunto. En primer lugar, el tema energético, sí, el debate es que todo se adelanta, así como tenemos que educar para que mucho antes los jóvenes ya entren en el espacio productivo de trabajo. Parece ser que se adelanta la crisis energética. En vez del 33, ya en el 30, o sótama, o sea, no hay suficiente generación para toda la demanda que hay en nuestro país. Sobre todo industrial la que nos preocupa. Claro, porque los industriales lo que requieren más es energía. Entonces, vamos a duplicar la inversión en distribución y en transmisión para que la energía que hasta hoy tenemos disponible y va a los vecinos llegue a nuestro país. Y la generación también, Tenemos que mejorar la generación. En la matriz energética, en el Chaco se está cada vez más implementando la cuestión de la energía solar. Creo que Itaipú está con un plan piloto también sobre ahí en Hernandarias, probando el sistema. Itaipú, según algunos análisis, puede duplicar su generación de energía poniendo paneles solares sobre el lago. O sea, ese es uno. Pero de los poco ese da para la casa de San Bernardino de Santiago Peña todo un día nomás. Te cuento de paso, yo estuve midiendo. Tú puedes generar el costo aproximado de el equivalente de una turbina de las 20 es 350 millones de dólares. Ahí en el espejo. En el espejo. Y tú puedes hacer el doble de las 20, o sea, podés generar otras 20 turbinas con paneles solares sobre el lago. O sea, podés... ¿20? Sí. ¿Seguro, pa? Seguro. Porque lo que yo supe es que se puede remotorizar ahí su motor, se le puede pichicatear y sube un X%. Lo que pasa es que ahora que estamos con la combinación de la crisis energética con la crisis hídrica, ¿qué significa? No viene suficiente agua para que a full produzca energía. Entonces, de día, cuando hay sol, tú puedes inyectar la energía solar y no dejar pasar tanta agua que levante el embalse para que de noche pueda generar... Claro, porque tenés problemas de, ¿cómo le llaman? Intermitencia. Así mismo. Entonces, los paneles solares van a venir a equilibrar un poco, darle mayor eficiencia. Es un sistema integrado. Se puede, toda esa parte del espejo se están haciendo los análisis medioambientales, del agua, etcétera, etcétera, a los efectos de ver el impacto o no. Pero de vamos a tener un problema ahí. No va a pasar más el tabaco. Van a tener su... Le vas a joder en el lado de Itaipú al presidente Cue. De paso va a ayudar a trancar un poco de esos pases libres que se tienen. Bueno, después el vecino, vos sabés que el vecino está muy entusiasmado, Milei, con la cuestión de la parte atómica, de energía nuclear, no atómica, nuclear. Argentina está entrando muy fuerte en esa temática. Que los análisis, y creo que los paraguayos tenemos una unidad que tiene que ver con lo nuclear acá, que tendríamos que estar mirando de cerca, porque la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, está con sistemas de seguridad avalados, incluso con código verde en algunas partes, para nosotros, para cierto tipo de generación de energía ¿Acá? Nuclear. ¿En Paraguay? No, a nivel mundial. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo eso se podría... Dicen que es la energía más económica y más estable y hoy en día ya la más segura. Porque nosotros venimos con el temor de Chernobyl. Y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hoy incluso ya tiene código verde, que significa ambiental friendly. O sea, amistoso ambientalmente. Alemania hace 20 años tomó la decisión de bajar totalmente energía de generación nuclear. ¿Qué pasó? Francia se hizo la loca, en el sentido de no caer en ese extremismo ambientalista. Siguieron. Hoy en día Alemania importa energía atómica, nuclear, desde Francia. Con la guerra Ucrania-Rusia, el precio del gas. El gasoducto va. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo se está debatiendo el tema de la matriz energética, de dónde podemos generar energía. Acá en Paraguay tenemos abundante sol. Tenemos todavía hidroeléctricas. Ahora, las hidroeléctricas solamente ya podemos construir de gran envergadura con Argentina por la dinámica del río Paraná. Y con Argentina es muy difícil llegar a un acuerdo porque es impredecible los cambios de gobierno, las políticas de Estado de Argentina. Entonces, tenemos las dos y cada una de las dos llevó 15 años desde el momento que se decidió hasta que la primera turbina generó energía. O sea, si pensamos que el 2030 o el 2033 ya llegamos tarde. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Generación de energía alternativa con otras fuentes. ¿Cuál? Solar, puede ser la otra, nuclear. Te paso un dato. Sí.
El estudio de Julio y su equipo dice lo siguiente. Nañanguajemo ahí. Así es. Nañanguajemo ahí éramos ya tuve termoeléctrica. ¿Y qué es la termoeléctrica? El gas que venga de Vaca Muerta, ¿cuera? Así es. Que pase por la vía oceánica o acá por Paraguay, hacia Brasil, bueno, y usar el gas. Te paso nomás ese para tu agenda. Eso está anotado. Creo que a lo mejor tenés luego. No, en su momento cuando fui ministro de Obras estuvimos hablando y avanzamos mucho con un plan con Bolivia, que quería traer gas de allá. Que después Bolivia cambió sus reglas de juego, hoy están quedando sin gas, por eso Vaca Muerta, Argentina es hoy... está quedando sin gas Bolivia. Che, te cuento algo. Hizo todo y después dejó de invertir en hacer más pozos. Te cuento algo. Yo viví años, casi décadas, en Curitiba. ¿Sabes de dónde era el gas que llegaba a mi casa? De Bolivia. Así es. Pero no pasaba por acá. No, pasaba por arriba. Ahora tenemos la boliviano. Tenemos la oportunidad. Ojalá que se logre el acuerdo que el gas de Argentina pase por Paraguay rumbo a Brasil. Ojalá. Bueno, vamos llegando hacia el final, pero tengo las grandes preguntas que son las cruciales, que es el momento cero, dice, que es el cambio rupturista que todos estamos esperando y del cual hablaste bastante, Arnoldo. Penúltima pregunta. Penúltima ya. Hice varias preguntas, de paso te cuento, y no te las hice todas, pero voy a la penúltima. ¿Por qué? Bueno, yo fui también asesor de políticos. Le gané al Partido Colorado, no te vayas a enojar conmigo. Miguel Ángel López Berito y Víctor Raúl Benítez son los únicos jefes de campaña que le ganaron al Partido Colorado. Tenés que hablar bien conmigo, Claro. Mira que de repente te salgo ahí. Aunque seamos amigos. Bueno, te cuento que te falta es ser candidato. No, yo no soy candidato. Le pregunté a mi señora y me dice... No hay permiso. No, mi candidato nomás tenés que ser. ¿Hay candidato de dónde? Le dije, ¿te puedo pedir permiso? Ahí los perros me invitan. Le dije, y me dice, no. Mañana viajo justamente con ella al Uruguay. Tenemos hijos ahí, hijas. Y yo tengo todos mis hijos afuera, Arnoldo. De paso te cuento. No quedaron en Paraguay. No quedaron. A lo mejor si alguien llega y cambia esto, nadie quiere venir la mitad y se fueron todas afuera. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Bueno, el tema es el siguiente, Arnoldo. Porque la pregunta que yo le hacía a mis asesorados, yo trabajé con Jaime Lerner también. Sí. Trabajé con gente en Buenos Aires. Acá fui jefe de campaña de Mario. Trabajé en algunos gobiernos. Una vez me acusaron. Fui contratado por el Banco Mundial y el PNUD. Y salí en la tapa del diario La Nación. Porque me afilié a un partido opositor. Y dicen, ¿cómo este opositor va a trabajar para un gobierno colorado y le está ayudando a Arnoldo Índice? Vos te acordarás. Sí. Te estaban disparando los perros a agua hacia liga. En primer lugar, yo no estaba trabajando como funcionario del gobierno, estaba trabajando contratado por organismos internacionales para un proyecto que entre paréntesis salió bien, que vos dejaste para el próximo 105 millones de dólares, aprobado. Yo era el economista normal que hacía las planillas, no a ligarse, debo ligar, anda a ligarse. Además, yo no trabajaba para un gobierno colorado, yo trabajaba para un gobierno paraguayo. Porque cuando vos llegás, vos tenés que dejar de ser. Claro. Tenés que dejar de ser. Acá traje luego mi corbata, mira, rojo, blanca y azul por la duda. Así es. Bueno, vos trajiste la corbata colorada, pues estás en campaña, te pillé todito. Pero tenés bien ahí. Bueno, estamos. Bueno, ¿por qué usted es la mejor opción, Arnoldo Vince? ¿O por qué la gente debe votar por usted y no por otro? Es la pregunta que se le debe hacer a todo candidato a la presidencia de la República y yo le haré a todos. ¿Me puede usted responder, don Arnoldo? Con mucho gusto, porque no prometo lo que no puedo cumplir y porque demostré ya que se pueden hacer bien las cosas siendo senador, en primer lugar en la parte política, siendo después ministro de Obras Públicas. Yo no vengo a inventar un personaje, Víctor Raúl. Tengo 60 años ahora, vengo con una historia de trabajo, de fe, de gestión. Soy la mejor opción porque no soy parte de ese problema que tenemos que superar. Si estamos de acuerdo todos en lo que necesitamos y nos vamos a apoyar, yo estoy listo a ser parte de la solución. Entonces pueden contar conmigo los ciudadanos si queremos solucionar los problemas de nuestro país. Yo no vengo a improvisar, no vengo a dividir. Yo vengo como una persona con los pies en la tierra, con las manos limpias y con la cabeza puesta en ese Paraguay del futuro que queremos. Yo no necesito y no quiero disfrazarme de un salvador
porque no me mueve el ego, me mueve el deber como paraguayo de servir a mi patria. No soy la mejor opción porque sea perfecto, sino porque tengo un plan claro, un equipo preparado con un compromiso con el país. Me rodeo de esa clase de personas. Yo no estoy aquí para durar, estoy aquí para transformar el país. Y si el pueblo me da esa brillante oportunidad, no voy a defraudar esa confianza. Voy a gobernar con firmeza, con transparencia y con una sola prioridad, la gente. Muy bien. La última pregunta. 3 preguntas luego te... ¿Cuál es tu... Esta es la más importante. En primer lugar, te iba a preguntar algo a ver si... A ver. ¿Cuánto cuesta el pasaje en Asunción? 3.700 y algo. ¿En Ciudad del Este? Ahí es diferente. Te estoy tomando examen y Sí, 5.000 ARI. 5.000 ARI. 5.000 ARI me contaron porque no está pues el subsidio. No está regulado como acá en Asunción con subsidio. ¿Cuál es tu comida favorita paraguaya? Poná, yaikuá, mira. No, yaikuá, poná. El guiso. Guiso. Sí. Bueno, ¿y tu postre? El postre es un helado. Helado. ¿Cuál es tu sabor? Y entre vainilla o crema americana. Espectacular. Y bueno, vamos a hablar un poco con tu señora. Imitamina, ¿de dónde imita yo? Llegar a Mandero. Te agradezco, Arnoldo. Pasé bien yo en la charla. ¿Pasaste bien? Súper bien, súper bien. Bueno, hemos hablado entonces con Arnoldo Vins. Su profesión, la teología, pero su pasión, la política. Es más, servicio. El servicio, muy bien. La mayoría de los contractualistas sociales, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Humía, Cuera, eran realmente, originariamente, estudiantes de teología. El doctor Rodríguez de Francia también. Estudió teología. Él era doctor. Estudió en Córdoba. En Córdoba. Así es. La teología, porque la gente cree que la teología... Exacto, no tiene... Al contrario. Yo quiero decir que... Locke creo que era el que decía que como somos criaturas a imagen y semejanza del Creador que transforma realidades, nosotros también debemos transformar la realidad. Todos los que se sienten acá conmigo, a los cuales les voy a hacer una serie de preguntas, generalmente las mismas a todos, van a tener que contarnos y contarles a ustedes cómo va a ser el Paraguay a partir del 2028, que debe ser una realidad totalmente transformada. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que sobre todo nos perdone. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo.